Buscando la noche, esta es la FM, saludando a todo el eje cafetero. Hoy queremos darle la bienvenida al doctor Henry Mauricio Arenas en este martes de salud. Henry Mauricio Arenas es endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, presidente capítulo eje cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología y también es miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, docente de cátedra posgrado de Medicina Interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Buenas tardes, Lisandro. Muy bien, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Doctor, bienvenido a Buscar la Noche. Nosotros estamos listos para hablar de salud. Hay unos temas muy interesantes, por ejemplo, endocrinólogo. ¿Qué es exactamente la endocrinología? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la mayoría de personas a veces todavía no saben qué es la endocrinología. La endocrinología es una área de la medicina que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con hormonas y metabolismo. Las hormonas que producen ciertas glándulas, como la glándula hipófisis en nuestro cerebro, la glándula tiroides, el páncreas, los ovarios, las glándulas suprarrenales y todas las patologías que tienen que ver con estas glándulas. O sea, el endocrinólogo es el especialista en hipófisis, en tiroides, en diabetes, en osteoporosis, en crecimiento. Uno cree que no es común consultar al endocrinólogo, pero es importante. Sí, cuando lo necesitas, claro que es súper importante. La gente de pronto no entiende o no tiene muy claro cuándo ir donde el endocrinólogo. Bueno, mira, realmente las patologías que nosotros vemos pues son los pacientes diabéticos ya cuando están muy complicados, o los pacientes con cáncer de tiroides, o cuando su hipotiroidismo está de muy difícil control, los pacientes con hipertiroidismo, las osteoporosis muy severas que muchas veces otras especialidades no pueden controlar. Realmente es cuando nos remiten los pacientes, pero obviamente también podemos ver pacientes de atención primaria, cuando el hipotiroidismo no es claro, cuando la diabetes está empezando y no sabemos si es una diabetes o no. Bueno, realmente tenemos todo el espectro de atención, desde la parte básica hasta la parte ya muy compleja. Hace un momento usted nos nombraba las enfermedades que puede tratar un endocrinólogo, ejemplo, la diabetes, hipotiroidismo, pero ¿qué exámenes se realizan para identificar ese tipo de enfermedades? Bueno, realmente depende más como de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si es un paciente como que está en sobrepeso u obeso, tiene antecedentes familiares de diabetes, pues generalmente se va haciéndole un tamizaje de pruebas para la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, hemoglobina glicosilada, que nos permite saber en cuánto ha estado ese promedio de azúcar en los 3 últimos meses, ¿cierto? También miramos la función renal con creatinina, pruebas de función tiroidea, que principalmente es un examen que se llama la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Pero es más, depende de la patología, ¿cierto? La endocrinología es como una rama que depende más de la parte de laboratorios, ¿cierto? Bueno, nos hablaba del sobrepeso, de pronto ahí van a encontrar algunos inconvenientes. ¿Estar muy delgado también trae ese tipo de inconvenientes? ¿También puede tratarse con un endocrinólogo? Sí, claro, tanto el bajo peso, la desnutrición y los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia, ¿cierto? Generalmente también lo vemos nosotros. El bajo peso, así como la obesidad, también trae consecuencias pues no buenas para el organismo. Realmente la anorexia, la bulimia están muy asociados a osteoporosis, principalmente porque esas pacientes dejan de menstruar, no tienen suficiente grasa, entonces no alcanzan a producir las hormonas necesarias y dejan de menstruar y el hueso se daña. También se desnutren, empiezan en una fase de pérdida de músculo, etcétera, etcétera. Entonces realmente eso también lo vemos nosotros. En el eje cafetero, las estadísticas de bulimia o de anorexia, ¿cómo estamos nosotros en el eje? Pues realmente no las conocemos bien, ¿cierto? Son patologías que muchas veces consultan primero a psiquiatría o a psicología o a grupos de medicina interna, pero realmente no tenemos la estadística confiable como si la tenemos en el caso de obesidad o en el caso de diabetes. Pero esto sucede ¿por qué, doctor? La gente siente temor de ser realistas y aceptar que sufren ese tipo de enfermedades. Pues realmente es multifactorial, ¿verdad? Primero a veces no consultan, a veces sienten pena de consultar. Muchas veces no saben a dónde consultar, ¿cierto? Muchas veces también los médicos no hacen bien el diagnóstico o ponen un diagnóstico relacionado
que no es esa enfermedad. Entonces la estadística como tal en nuestro medio, al menos, no solo en el eje cafetero, en todo el país está realmente muy subdiagnosticado realmente. Podríamos hablar de la tiroides y uno diría, la tiroides engorda, otra adelgaza, pero realmente ¿cuál es la tiroides que lo puede subir a uno de peso o que nos puede bajar el peso? Bueno, realmente la tiroides es una glándula, ¿cierto? Una glándula que queda aquí en la parte inferior de nuestro cuello, debajito de esto que se llama como la manzana de Adán en los hombres, ahí debajo queda la glándula tiroides, y la función de ella es producir hormona tiroidea. La hormona tiroidea controla casi todo nuestro metabolismo, tiene 63 funciones descritas en el cuerpo, que yo sepa hasta ahora, hasta la fecha. Entonces realmente cuando está muy bajita o cuando está muy alta, pues nos puede hacer daño. La gente tiende a pensar que el hipotiroidismo, es decir, la baja producción de hormona tiroidea por parte de la tiroides, engorda, pero pues realmente esto no es tan cierto, ¿cierto? No produce obesidad la tiroides, lo que pasa es que hay patologías asociadas a que se dañe la tiroides. Incluso la obesidad hace que se suba una hormona que se llama la TSH, porque cuando uno está muy gordito hay una hormona que se llama la leptina. Esa leptina estimula a la glándula hipófisis a producir TSH. Entonces en los exámenes aparece la TSH elevada, entonces el médico le dice, ay, mire, tiene hipotiroidismo, pero realmente no es un hipotiroidismo, sino es una consecuencia del exceso de grasa. Claro. Y la gente lo asocia mucho. Sí, sí. Además la vecina le dice, usted está gorda por la tiroides, entonces sáquele la idea de la cabeza, es muy difícil. Entonces realmente la que engorda pues no existe. Realmente el hipotiroidismo tiende a aumentar un poquito de peso, pero porque retienes agua y retienes sodio, entonces eso pesa y aumentas de peso. Y el hipertiroidismo, o sea, cuando la tiroides produce demasiada hormona tiroidea, ahí sí te va a acelerar tu metabolismo y te vas a acelerar tu corazón, te vas a sentir caliente y pierdes peso. Esa sí es la tiroides que adelgaza. Esa sí adelgaza. El hipertiroidismo, esa sí puedes perder, cuentas que pueden perder 10, 15 kilos fácilmente, ¿no? Pero la gente diría que esa que engorda lo asocian psicológicamente en me da hambre y por eso como mucho, ¿o qué? A veces, es una buena excusa. Es una buena excusa. Sí. ¿Por qué hay tanto cáncer de tiroides? Antes ni sabíamos, ahora vemos tanta gente afectada. Hace mucho tiempo no había tanta disponibilidad de ecografía o de hacer exámenes con ecografía. Ahora la ecografía es un examen que es muy económico, se le hace a la mayoría de la gente. Entonces estamos encontrando nódulos en la tiroides más frecuentemente. Entonces obviamente si a un paciente le dicen, usted tiene un nódulo, pues probablemente se asusta más y consulta hasta que le hacen una biopsia y generalmente eso va aumentando la incidencia de casos. La mortalidad del cáncer de tiroides se ha mantenido en todos los países. En todos los países lo que se ha visto es un aumento en el diagnóstico, pero el pronóstico sigue siendo el mismo. Entonces, esa es una de las explicaciones por las cuales hay más reporte de casos de tiroides. Lo otro, especialmente en nuestro país, es que Colombia es uno de los 8 países en el mundo que tiene exceso de yodo. A diferencia de otros países, nosotros estamos en un medio con exceso de yodo y eso hace que nuestras tiroides se inflamen más, puedan sufrir ciertos cambios en las células que puedan producir unas mutaciones y por lo cual hacemos más cáncer. Pero hacemos afortunadamente también más cáncer de un tipo papilar, que es como un poco más benigno, entonces también nos protegemos de otros tipos de cáncer. Pero ¿qué hace que a nosotros los colombianos la alimentación es lo que comemos, es lo que tiene mucho yodo, no escogemos bien o qué estamos haciendo? Nuestra sal por ley tiene entre 50 a 100 partes por millón de yodo. Realmente eso es mucho, pero en el año en que salió la ley de iodinización de la sal y desde que fue obligatorio iodinizar la sal, que fue en el año 78, pues ya todos los productores de sal tienen esa concentración. Entonces, por ley, ellos están pues obligados a que en cualquier sitio del país la sal tenga esas características. Eso es mucha cantidad y nosotros como colombianos también somos como saladitos. Echarle más sal, o sea, tenemos una sal con mucho yodo y aparte de eso comemos más sal. Entonces eso ha hecho que también consumamos mucho yodo en la dieta y como nosotros orinamos
yodo. Ese yodo pues también va, en muchos municipios va a los ríos, con eso se riegan los cultivos, entonces se vuelve un círculo vicioso y realmente estamos muy llenos de yodo. Y hablábamos acerca del yodo, el consumo que tenemos nosotros en Colombia del yodo. ¿Qué podríamos nosotros empezar a cambiar para que este tipo de cáncer en la tiroides o la inflamación en nuestra tiroides, las afecciones a nuestra tiroides, empecemos a bajarlas en Colombia? Bueno, pues realmente es más como una política de salud pública, ¿verdad? Como Asociación Colombiana de Endocrinología hemos ido al ministerio y hemos dicho que pues ya disminuyan las partes por millón de yodo. ¿Qué se puede hacer? Que se puede hacer, pero obviamente hay que cambiar toda la industria, hay que hacer ciertas reglamentaciones que van a llevar tiempo. Entonces, una forma práctica es disminuir el consumo de sal, o sea, comer normal de sal. La gente que coge el salero y de una vez le echa la comida sin haberla probado, por ejemplo, generalmente tienen exceso de yodo. Los masajes que son tan frecuentes aquí con geles fríos, que son geles con yodo, tú vas aquí al centro y te ofrecen plásticos yodados para adelgazar, o sea, muchas cosas. Que lo hace uno inconscientemente, claro, uno no lo tiene como... Los medicamentos naturistas para adelgazar también tienen mucho yodo, entonces realmente... pues también esas son otras fuentes de yodo que pudiéramos evitar. Consumimos de otras formas que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Los enjuagues bucales, el Isodine, eso todo es yodo, entonces obviamente también. Todo eso tiene yodo y está cargado y nos sobrecarga a nosotros. Y también nos gusta tomar vitaminas que también vienen con algunas con yodo. Cuando nos encontramos una persona y nos dice, me operaron media tiroides, ¿ahí qué sucedió? Pues mira, generalmente uno saca media tiroides cuando hay un nódulo de características benignas, ¿cierto? Que está obstruyendo, que le producía... O algunos cánceres muy pequeños que uno no necesita sacar toda la tiroides, ¿verdad? Entonces generalmente sacamos la parte que está mala y dejamos la otra parte. Porque es muy diferente la hormona que se produce en la tiroides a la que tomamos en medicamento, entonces tratamos de conservar tiroides por eso. Quita media tiroides, pero ya tiene que tomar unos medicamentos de por vida, ¿no? A veces esa media puede suplirte, pero cuando no es suficiente, pues sí la ayudas. Depende del organismo. Exactamente. Perfecto. Doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por alteración de el azúcar en sangre, ¿cierto? El azúcar es nuestra gasolina, Lisandro. Así como tú le echas gasolina a un carro y él se mueve para producir energía con esa gasolina, el azúcar es nuestra energía. Y nosotros necesitamos que ese azúcar se convierta en energía para nuestro cerebro, para el músculo, para que el corazón lata. En la diabetes lo que pasa es que el azúcar no es capaz de entrar de la sangre a los tejidos o no es lo suficientemente... no tanquea los tejidos, prácticamente. Entonces tú no puedes utilizar tan bien esa energía. Entonces empiezas a consumir otras fuentes de la grasa, de las proteínas, y eso te altera completamente tu metabolismo. Al estar el azúcar muy elevado en sangre, se va pegando a las proteínas, y esas proteínas pues se van pegando a los órganos, daña tu retina, daña tu riñón, ¿cierto? Aumenta los procesos de arteriosclerosis porque hace que tu hígado metabolice más colesterol, triglicéridos. Entonces realmente la diabetes, la gente cree que es solo la subida de azúcar en sangre, pero es un problema metabólico bien complejo. Entonces hay dos tipos de diabetes grandes, ¿cierto? La diabetes tipo 1 es donde tu páncreas, que es el que produce la insulina, deja de producirla porque se dañó, porque lo atacó el sistema inmune, etc. Entonces, eso se trata con insulina. La diabetes tipo 2 lo que hace es que hay resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que mete el azúcar de la sangre a los tejidos. Entonces, cuando el organismo se vuelve resistente a esa insulina, por más insulina que haya, no alcanza. Entonces, los medicamentos que usamos tratan de bajar la resistencia a la insulina. Entonces, en los diabéticos tipo 2 preferimos evitar la insulina y en los diabéticos tipo 1 sí tratamos con insulina. Es necesario. ¿Hay alguna cura milagrosa para la diabetes? Existen muchísimas, ¿cierto? Si tú vas aquí a cualquier tienda naturista, hay como 40 curas milagrosas, y si eso fuera cierto, pues no existirían diabéticos en el mundo, ni seríamos... Pues eso es lo que nos vende, ¿no? Claro. Pero no existe hasta el momento ninguna cura milagrosa. La diabetes tipo 1 es muy distinta, ¿cierto? Tenemos la opción de bombas de infusión de insulina, trasplantes de páncreas y riñón, pero que a la fecha no han sido tan
buenos a largo plazo, no tienen tan buen resultado a largo plazo. Mientras que en la diabetes tipo 2, como es una enfermedad multifactorial generalmente asociada a obesidad y eso, pues sí tenemos muchos medicamentos y en este momento contamos con un arsenal muy grande para tratar de bajar esa resistencia a la insulina. Los pacientes bajan de peso. La cirugía bariátrica, por ejemplo, los pacientes están muy obesos, bypass gástrico controla casi el 93% de los pacientes. Pero curas milagrosas no existen a la fecha. Ay. Buscando la noche, hoy es martes de salud. El doctor Mauricio Arenas, Henry Mauricio Arenas, nos acompaña, es endocrinólogo, y hablamos de los temas de la endocrinología. Por ejemplo, la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, Lisandro, mira, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por pérdida de resistencia del hueso, por disminución de la masa ósea, o sea, de la cantidad de mineral que tienes en el hueso, y esa disminución junto con la alteración de la resistencia o con la mala calidad del hueso hace que la persona esté predispuesta a fracturarse más fácil, ¿sí? Es simplemente eso, es pérdida de la resistencia del hueso. No es una enfermedad que duela, no es una enfermedad que produce dolor articular, que es que muchas veces... Se debilita el hueso. Muchas veces, exactamente. Entonces te predispone simplemente a fracturarte. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde la artrosis, que es el dolor de las articulaciones, ¿cierto? O la artritis, que es la inflamación como tal, con osteoporosis, y no es. La osteoporosis es una enfermedad que tiene varios picos. Uno es en las mujeres después de la menopausia, cuando el ovario deja de producir sus hormonas, principalmente los estrógenos, pierdes rápidamente hueso. Y al perder rápidamente hueso también se altera la calidad del hueso y te predispone más a fracturas. Por eso generalmente es de mujeres más años. Y hay un pico en los hombres después de los 70, 75 años, y en las mujeres también más ancianas, en donde empieza a alterarse el huesito. Obviamente hay pérdida de la calidad del hueso, y lo que lo cubre, que es el músculo, que también se ha empezado a perder, entonces hace un buen combo para que el paciente se fracture. Los pacientes que generalmente están más inestables, los ancianos tienden a caerse más fácil, entonces tienden a fracturarse más fácil. Doctor, pero ¿qué hacer? Digamos, uno diría, yo quiero actuar antes de que ese tipo de problemas empiecen a aparecer, porque lo vemos que son en edades adultas. ¿Uno qué podría hacer hoy mismo, desde tener la conciencia de prepararme para ese momento? Siempre se ha dicho que la osteoporosis es una enfermedad de los ancianos, pero que arrancó desde la infancia. Entonces, normalmente es la nutrición adecuada de nuestros hijos, ¿cierto? Un consumo de lácteos adecuado, un consumo de frutas, de verduras normales, y sobre todo la actividad física. El hueso es lo que el músculo le ordena. Si uno no tiene una buena actividad física, si no hay algo de resistencia, realmente va a perder. Entonces la actividad física es fundamental. Importante. En las mujeres, por ejemplo, mujeres que tienen ausencia de periodos menstruales, que duran 3 o 6 meses sin menstruar, ellas sí deberían buscar ayuda antes, porque ellas van perdiendo hueso más fácil. Las mujeres que usan anticonceptivos de depósito, o sea, las inyecciones, generalmente van haciendo que pierdan más hueso. Entonces, esas son situaciones donde tú debes buscar ayuda antes. Si mi papá, mi mamá tuvieron fractura de cadera, entonces pilas, porque yo ya también tengo más riesgo de que mi hueso sea de mala calidad y empiece a perder. Toca empezar a consultar, entonces. Toca empezar a consultar, pero actividad física y nutrición es el eje de la prevención. Doctor, digamos que sucede con alguna persona que haya tenido alguna enfermedad, una mujer, y perdió su periodo menstrual a una edad, no sé, 30, 35 años, perdió su periodo menstrual. ¿Qué debe hacer una persona como esa paciente? Normalmente buscamos la causa, ¿cierto? Y como ya no está produciendo, la mayoría de veces no está produciendo hormonas, principalmente estrógenos, estradiol, nosotros la suplimos. Hay que darle hormonas para protegerle el hueso, por lo menos hasta los 45 años de edad, en donde ya es normal una edad de menopausia. Porque si la dejamos sin reemplazo hormonal, o sea, sin esos estrógenos, todo sea 10 o 15 años, pues el hueso se va a perder más fácil y la incidencia de fracturas es mucho mayor. ¿Y los hijos de esa persona también deberían poner, o solamente como fue un resultado de alguna enfermedad? No, solamente la persona no tendría, a menos de que sea una falla del hipotálamo, de la hipófisis, que la haya llevado a esa pérdida de la función ovárica. Entonces, en teoría, no tendría que haber los hijos.
Y ya cerrando, doctor, tenemos un congreso de endocrinología, eso será para el mes de mayo, y se va a realizar en el eje cafetero, exactamente en la ciudad de Pereira. En la ciudad de Pereira, del 30 de mayo al 2 de junio, en Expo Futuro. Están todos los profesionales de la salud interesados que quieran, cordialmente invitados. La inscripción es gratis, la pueden hacer a través de la página www.endocrino.org.co. La inscripción es gratis, pueden asistir, está totalmente patrocinado. Van a venir 10 conferencistas internacionales y más de 35 conferencistas nacionales expertos en todos los temas que tienen que ver con endocrinología. Ahí están todos estos temas importantes para nosotros como pacientes y también como usuarios. Si alguien en este momento, doctor, está interesado en ampliar esta información, ¿dónde lo pueden hacer? ¿A través de sus redes sociales, a través de su número telefónico, en alguna de las ciudades? Sí, pues realmente estamos en Megacentro Pinares, Torre 1, Consultorio 408. ¿Estás en Pereira? En Pereira, sí señor. El teléfono es 301-418-8396. O hay un correo electrónico de contacto que es hmaq79@yahoo.com y con mucho gusto todas las inquietudes que tengan o el agendamiento de citas se les hará. Es el doctor Henry Mauricio Arenas hoy con nosotros. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Lisandro, nuevamente por la invitación. Buscando la noche, martes de salud.